Jóvenes, buenos días con todos. Mis jóvenes, entonces estamos por aquí, ¿no? Hemos hecho ya lo que es la clase pasada, transferencia de calor por radiación. Y la fórmula a la que habíamos llegado era este, ¿no? El flujo de calor, o lo que es lo mismo, ¿no? La tasa de transferencia de calor, también recibe ese nombre, eh, por radiación, viene dado por esta expresión, ¿no? Epsilon, que es la emisividad del cuerpo, sigma, que es la constante de Boltzmann, A, que es el área del cuerpo que está radiando calor. Aquí tenemos temperatura 1, la cuarta que es la temperatura eh, del objeto, y T2 la temperatura del entorno, ¿no? Donde está el objeto. Ambos con la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Y como lo dije en la clase pasada, esto indica que un cuerpo entonces que está, bueno, que puede radiar calor, ¿no? Puede comportarse de dos tipos, ¿no? Puede emitir calor, como también puede absorber calor. Eso va a depender de la temperatura a la que está, en relación a la temperatura del entorno. Si el cuerpo está más caliente que el entorno, entonces emite calor, porque esto va a ser positivo, y entonces la tasa de transferencia de calor es positiva. Pero si el entorno está más caliente que el objeto, este término va a ser negativo, y la tasa de transferencia de calor va a ser negativa, lo cual indica que el cuerpo está absorbiendo calor, ¿no? Así que tenemos ambos. Un cuerpo puede ser emitir calor o absorber calor. Ahora, aquí dice, ¿no? Esta ecuación es consistente con el hecho experimental de que cuando se alcanza el equilibrio entre el objeto y los alrededores, pues los dos tienen la misma temperatura, ¿no? Esto se conoce como temperatura de equilibrio. Entonces, si estas temperaturas se igualan, y la tasa de transferencia de calor o flujo de calor es cero, ¿no? Lo cual pues, es un resultado bien, uno espera, ¿no? Porque tú sabes que cuando no hay transferencia de calor, cuando dos cuerpos están a la misma temperatura, entonces no hay calor, ¿no? No hay calor que pase uno a otro, así que es de esperarse que esto sea cero. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Dice, aquí tenemos Betelgeuse, es una estrella gigante que emite radiación a una tasa 10 a la cuarta veces mayor que nuestro Sol. ¿Ya? Bueno, emite radiación, dice 10 a la cuarta vez mayor, ¿no? O sea, o sea, el envío de calor por unidad de tiempo de esta estrella es 10 a la cuarta, o sea, 10.000 veces mayor que el que emite el Sol. Dice, mientras que su temperatura superficial es solamente 2.900 Kelvin, que es la mitad de la temperatura del Sol. Y con esos datos te pide que estimes el radio de esta estrella, ¿no? Llamada Betelgeuse, asumiendo que la emisividad es 1 para ambas estrellas. El rayo del Sol dice ahí que es 7 por 10 a la octava metro. Entonces, ese es un problema típico, ¿no? De lo que es transferencia de calor por radiación. Entonces, acá tenemos la fórmula, ¿no? El envío de transferencia de calor sería sigma por E, A por T a la cuarta. ¿Bien? Entonces, de aquí tú puedes dejar el área. El área sería, aquí no se ha puesto el entorno porque pues, el entorno comparado con la temperatura del Sol es muy pequeño, ¿no? El Sol está a una temperatura enorme. El entorno no, comparado con ello es muy pequeño, ¿no? Lo deja solamente a la cuarta, ¿no? Que sería la temperatura de la superficie del Sol. Y aquí tú puedes despejar el área. Porque te pide a ti radio, tú tienes que tener que buscar ahí algo que relacione el área, ¿no? Con el radio. Entonces, bueno, perdón, algo que relacione el radio. Y ahí pues es que de los términos que ves acá, el que puede relacionarse con el radio, pues el único es el área. Entonces dejamos el área sería aquí la tasa de transferencia de calor entre sigma por I por T a la cuarta. ¿Está bien? Y bueno, esta fórmula vale para las dos estrellas. Entonces, tú sabes, ¿no? Que el área de una estrella, tomándolo de forma esférica, es 4 pi r cuadrado. Entonces, el área sería 4 pi r cuadrado, ¿no? Y aquí despejas el radio. Para ambos cuerpos, la emisividad es 1, te dice, ¿no? Te dice ahí.
estima el rayo de la estrella Betelgeuse asumiendo que la emisividad es 1 para ambas estrellas. O sea que para ambos casos vamos a considerar aquí que la emisividad es 1. O sea, es un buen emisor, ¿no? Entonces, dejando aquí el radio, por ejemplo, si yo tengo aquí el radio para la estrella Betelgeuse, sería 4pi por r cuadrado, ¿no? Para esa estrella sería la tasa de transferencia de calor para esta estrella, ¿no es cierto? Y aquí ya se ha colocado de frente al resultado, ¿no? Y eso debería partirse así. Para esa estrella al cuadrado sería aquí la tasa de transferencia de calor, ¿no? Para esta estrella entre sigma por E por T a la cuarta, ¿no? Y esa sería la temperatura de esta estrella. Luego para el Sol lo mismo, 4pi, el radio del Sol al cuadrado. Aquí sería la tasa de transferencia de calor o el flujo de calor, pero para el Sol entre sigma por E, temperatura del Sol a la cuarta, ¿no? Y eso es lo que se divide. Divides acá para obtener esta expresión. Si divides acá, pues el 4pi se elimina, te queda esto. Aquí se va el sigma por la emisividad y esto pasa arriba, ¿no? Por eso ya queda aquí el flujo de transferencia de calor, ¿no es cierto?, para esta estrella, por la temperatura del Sol a la cuarta, entre la tasa de transferencia para el Sol por la temperatura de la estrella a la cuarta, ¿no? Y esto ya lo tenemos, esto es dato el problema, ¿no? Porque el problema es que dice que la estrella dice que transfiere energía, ¿no? Como le está diciendo acá. Claro, emite radiación a una tasa. Al decir tasa se refiere pues a eso, ¿no? Esta es la tasa justamente de emisión, tasa de emisión o tasa de transferencia de calor. Y dice que es 10 a la cuarta veces mayor que el Sol. Entonces, este término de acá es 10 a la cuarta veces lo que está abajo. Por eso que todo esto de acá, al final te da esto, 10 a la cuarta. Y aquí tenemos la temperatura. Y esto, la cuarta, la potencia 4 lo puedo sacar para afuera y te quedaría aquí la temperatura del Sol en la temperatura de la estrella, ¿no? Que dice que es el doble, me parece, ¿no? La temperatura superficial de la estrella es la mitad de la del Sol. Entonces, como aquí tienes el Sol arriba y la estrella abajo, el cociente es 2, ¿no? 2 a la cuarta, el que da 16. Con eso entonces tienes que el radio de la estrella que te pide, porque de acá eso sale, ¿no? 16 por esa a la cuarta. El radio del Sol pasa a multiplicar y saca raíz, y te quedaría que el radio de B sea raíz, ¿no?, de 16 por esa a la cuarta por el radio del Sol. Y es cuestión de reemplazar, ¿no? Entonces aquí te va a salir 400, que el radio del Sol, según el problema, es 7 por esa a la octava. Así que eso más o menos sale 3 por 10 a la 11 metros, ¿no? Que viene a ser el radio de la estrella. Entonces, de esa manera puedes estimar más o menos los radios de la estrella, ¿no? Aplicando aquí la fórmula para transferencia de calor por radiación, que es la forma más general de transferencia de calor que ocurre en el espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos la fórmula. Recuerda esta expresión cuando quieres calcular así el radio de estrella. Aquí no le considero el término de acá porque acuérdate que T2 es la temperatura del entorno, ¿no? Y es muy pequeña pues, comparado con la temperatura del Sol. El Sol tiene una temperatura enorme. Las estrellas por lo general tienen temperaturas mayores a los 2000 Kelvin, ¿no? Pero el exterior ya no se compara, pues, no se coloca. Bien, aquí tenemos un problema igualito, pero ya esta vez ya de un cuerpo no incandescente como el Sol, ¿no? Por ejemplo, una persona. Acuérdate que cualquier cuerpo que tenga temperatura está emitiendo radiación. Bueno, emitimos en general, no emitiendo, absorbiendo, ¿no? Es lo que se conoce como la radiación térmica, y lo cual van a ver con todo detalle a través de física moderna. ¿Ya? Te dice aquí, un atleta está sentado sin ropa en un vestuario cuyas paredes oscuras están a temperatura de 15. Esa sería la temperatura del ambiente, ¿no? Si estamos hablando de un cuerpo ya, digamos, a temperaturas pequeñas, ahí sí no podemos despreciar el segundo término. En el primer término lo hice porque la temperatura pues, del cuerpo, que en ese caso la estrella, es muy grande, ¿no? En este caso ya no. La temperatura dice del entorno es 15 grados centígrados. Y dice estimar la potencia de calor perdido. Eso acá acuérdate que es potencia. Eso de los nombres es solamente cuestión de que lo interprete bien, ¿no? Esto es potencia, energía por unidad de tiempo. Y recibe el nombre pues, de potencia de calor, flujo de calor, tasa de transferencia de calor. Esto es un nombre un poco corriente calorífica. Significan lo mismo, ¿no? Te pide estimar la potencia de calor perdido por radiación, asumiendo que la temperatura de la piel es 74 grados centígrados y que la emisividad del cuerpo es 0,7. Asume que el área superficial del cuerpo que no está en contacto con la silla es 1,5 metros cuadrados.
Entonces, esta es la fórmula que se aplica para transferencia de calor por radiación. Básicamente está diciendo aquí que una persona que está ¿no? en una habitación donde el entorno es 15 grados centígrados y la persona tiene 34 grados centígrados, la temperatura de la piel, ¿no? O sea, tú te das cuenta que esta 34 grados centígrados está bien, bien caliente, ¿no? Es como con la temperatura que generalmente uno tiene después de hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Entonces estás más caliente que el entorno. Entonces lo que va a pasar es que tu cuerpo emite radiación. Ahora, ¿cuánto es la tasa entonces de calor que pierde tu cuerpo justamente por la emisión de esa radiación? Eso lo encuentras así. Entonces, acuérdate que para estos casos la temperatura tiene que estar en Kelvin. ¿Ok? No puedes usar aquí en grados centígrados. Tienes que pasar las temperaturas todo a grados, perdón, a Kelvin, ¿no? A Kelvin. Bueno, entonces tenemos la emisividad. La emisividad es 0.7, es menor que 1. 1 indicaría que es un buen emisor. Toda la radiación que le llega la emite y toda la radiación también la puede reflejar. ¿Ok? 0.7 indica pues que no es tan buen emisor, ¿no? Entonces, aquí sería L 0.7, sigma, que es la constante de Stefan Boltzmann, 5.77 por menos 8. Este valor tienes que memorizarlo porque seguramente, no sé si te lo pueden dar, sigma. Siempre es recomendable que estas constantes, ¿no? Las constantes de Stefan Boltzmann, las constantes físicas, las sepas de memoria, ¿no? Tanto el valor numérico como la unidad también. Entonces, si tienes emisividad, la constante de Stefan Boltzmann, aquí tenemos el área viene a ser, según el problema, 1.5, sería el área de toda la piel, ¿no? Que está emitiendo radiación. Y aquí tenemos la temperatura, ¿no? Entonces sería temperatura 1, la temperatura del cuerpo, 34 grados centígrados, ¿no? Aquí hay que poner así la equivalencia, entonces sería 34 grados centígrados, pero en Kelvin, ¿no? 307 Kelvin, y la temperatura del entorno es 15 grados centígrados. 15 grados centígrados que viene a ser acá, en Kelvin. Todo a la cuarta potencia de la temperatura absoluta. Y está, entonces operando aquí, sale pues que 120 watts. Acuérdate que eso, al ser potencia, tiene unidad de potencia, es el watt. Bien, ese es entonces ahí la solución, ¿no? Como ves, es algo sencillo, solamente es saber aplicar la ecuación de la transferencia de calor por radiación. Bueno, aquí es información adicional, solamente cuestión informativa, pero como te digo, esto lo vas a ver más adelante con todo detalle, tanto conceptual y matemático en física moderna. Por ejemplo, aquí tenemos lo que son los radiadores ideales, ¿no? Un radiador ideal es llamado cuerpo negro. No es que el cuerpo sea negro, ¿no? O sea de color negro, ¿no? O sea, se dice así porque absorbe toda la radiación que le llega y por ejemplo lo ve negro. Sus características son que absorbe toda la radiación que incide sobre él y tiene emisividad 1. Acuérdate que emisividad 1 también indica, o está indicando que es un buen emisor, ¿no? De hecho un excelente emisor, ¿no? Pero también un excelente absorbedor. Entonces la energía que emite el cuerpo negro se llama radiación del cuerpo negro y la ventaja pues, de estudiar un cuerpo así es que esa radiación solamente depende de la temperatura, ¿no? Y no depende de la forma material ni constitución física. Ese es un gran problema cuando uno estudia radiación térmica, pues, porque generalmente esa radiación depende justamente de estas cosas, no depende de la forma, material, constitución física. Pero cuando estudias un cuerpo negro, al ser un cuerpo más o menos ideal, porque ahí sí es ideal, ¿no? Más o menos digo porque en la vida real uno puede aproximar un cuerpo, ¿no? a un comportamiento cuerpo negro. Y dependiendo pues, de la precisión que uno use en el experimento, puede hacerlo lo más cercano posible, ¿no? Pero cuando hablamos del cuerpo negro, su radiación que emite, no depende de ninguna de estas cosas, solamente la temperatura. Y eso lo hace ideal para el estudio, ¿no? De la radiación térmica. Ahora, la radiación del cuerpo negro se distribuye según su longitud de onda. Tú sabes que al ser radiación, pues es una onda electromagnética, ¿no? Y la clasificación la puedes hacer por frecuencia y longitud de onda. Bueno, por lo general se hace una distribución de acuerdo a su longitud de onda. Y eso según la ley de Planck, ¿no? Entonces, ese es ¿cómo se llama? La intensidad, ¿no es cierto?, de la radiación del cuerpo negro. Tiene esta expresión. Como te digo, esto de acá, ya más adelante tú lo vas a ver con detalle, los que van a física pura van a ver esto con detalle, de dónde viene, ¿no? Y todo eso. Y bueno, aquí se ve el gráfico solamente de lo que es la distribución. Esto ustedes, yo creo que lo deben recordar cuando hicieron física moderna. En cualquier libro de física moderna, se muestra este gráfico, ¿no? Que es la distribución de la radiación del cuerpo negro a diferentes temperaturas. Tú ves que esta fórmula que representa la intensidad que está aquí en el lado derecho depende de la temperatura. Entonces, ahí tú ves que, por ejemplo, para temperaturas pequeñas,
la gráfica de toda esta intensidad viene a ser así, ¿no? Es esta curva. Y mientras la temperatura aumente, esta gráfica pues se va aproximando, haciendo más grande, ¿no? Y el pico, fíjate el pico, el punto rojo que ves acá, el pico comienza a moverse. Esto que ves abajo es la longitud de onda, es el espectro electromagnético. Ese pico comienza a moverse, ¿no? Comienza a moverse, el máximo de radiación. Y lo que se ve, pues, de hecho experimental, es que este muestreo, ¿no es cierto?, esta distribución, se encuentra, pues, en tres partes del espectro, ¿no? En el infrarrojo, visible y ultravioleta. Entonces, el cuerpo negro emite en esta zona. Eh, Eso era un hecho experimental, ¿no? Ya se conocía al inicio de 1900, pero con la teoría clásica no se podía llegar a esta forma, no se podía explicar estos gráficos. Y eso ya requiere un poco más de teoría. Por ejemplo, los científicos de la época, ¿no es cierto?, intentaron aplicar aquí los estudios para la radiación térmica, aplicando la teoría, lo que se conoce ahora como la mecánica estadística, lo que tiene que ver justamente con el estudio también de lo que son la termodinámica, por ejemplo, pero a un nivel más molecular, más interno, ¿no? Mucho más externo. Ustedes van a ver ahí más adelante. Y bueno, aplicando los cálculos, se encontraba pues que la gráfica, ¿no? La gráfica de esto era así, más o menos por acá. Cuando uno quería estudiar el cuerpo negro aplicando la teoría clásica, la gráfica teórica que encontraron era más o menos así, ¿no? Algo así. Eh, entonces, pues uno veía que para estas longitudes de onda, ¿no es cierto? Y para bajas temperaturas sobre todo, y para estas longitudes de onda, el infrarrojo pues coincidía, ¿no? El modelo clásico coincidía, pero a medida que uno aumentaba la temperatura, ¿no es cierto? Y también la longitud de onda, pues ya no coincidía, ¿no? Esta parte no se veía en los cálculos, ¿no? Eso es lo que se conoció en ese momento como la catástrofe del ultravioleta, porque justamente en el ultravioleta es donde ya no cumple la ecuación, ¿no? La teoría clásica. Eh, y bueno, eso dio lugar pues al desarrollo de la física moderna, el que resolvió ese dilema fue justamente Max Planck, por eso es que ahí es la fórmula de Planck, ¿no? Considerando pues que la energía está cuantizada, ¿no? La energía está cuantizada, y ahí viene el nacimiento de los cuantos o fotones, ¿no? De ahí viene el desarrollo de la mecánica cuántica y todo ello, ¿no? Así que esta parte fue bastante importante, ¿no? La radiación térmica, eh, que viene pues básicamente transferencia de calor por radiación, ¿no? Y bueno, aquí ya se ve un aspecto matemático, por ejemplo, la energía, eh, ¿no? Cuando tú integras esta expresión para calcular el área debajo de la gráfica, viene a ser intensidad por longitud de onda, ¿no? Y sale términos como la irradiancia espectral, cosas así, ¿no? Para calcular energía, todo ello. Pero uno ve que al final, pues esto mantiene la fórmula, ¿no? O sea, al final, esta ecuación que hemos encontrado se mantiene, ya, se mantiene. Así que, como te digo, solamente cuestión informativa, no voy a ahondar mucho en esto. Y aquí se ve un gráfico, por ejemplo, donde la emisión de las estrellas como el Sol se aproxima a un cuerpo negro. El Sol, por ejemplo, es bien aproximado a un cuerpo negro. Si tú ves aquí, este es un gráfico típico, ¿no es cierto? Como lo que ves acá, de emisión térmica de un cuerpo negro. Entonces, este es verde que ves, dice espectro de un cuerpo negro a una temperatura de 5600 Kelvin, más o menos, ¿no? Es algo así, algo teórico. Y pues el espectro del Sol que se puede medir, ¿no? Ya con una tecnología pues, dedicada para ello, es algo así. Entonces uno ve que efectivamente pues el Sol más o menos se comporta como un cuerpo negro, ¿no? Porque tiene el mismo espectro de radiación. O sea que es un buen emisor térmico, ¿no? Por eso que aquí en el problema pues se le da una emisividad igual a 1, ¿no? El cuerpo negro justamente tiene emisividad igual a 1. Muy bien. Eso es entonces ahí la parte de, en el sílabo nos tendríamos que ver como eh, transferencia de calor, ¿no? O propiedades térmicas de la materia. Aquí solamente nos hemos enfocado a todo lo que es transferencia de calor, ¿no? Por conducción y en este caso por radiación, ¿no? La parte de la convección también se estudia, pero no está en el sílabo, así que ustedes pueden andar en ello, ¿no? Y es más, la convección incluso se parece un poco la fórmula a la conducción. Tiene una fórmula parecida a esta, ¿no? Más o menos así. Entonces, la convección también se puede estudiar, ¿no? Aquí no ha habido el tiempo para ello, pero
tú también puedes ahondar en eso un poco, ¿no? Libro de texto también me parece que hay. Busquen, por ejemplo, ustedes siempre tienen que mezclar información, ¿no? Porque a veces algunos libros dan una buena información en un tema, pero no dan otra. Entonces, por ejemplo, el Szymanski no está completo en estos temas, ¿no? Y te puedes agarrar el Zerbo y el Tipler, el Halliday Resnick. Todos esos libros, si tú los estudias, ¿no? Al mismo tiempo, los temas respectivos, la información se complementa, ¿no? Lo que no tiene uno, a veces el otro lo desarrolla. Entonces ahí puedes encontrar todo el desarrollo de los temas, ¿no? Ahora, si quieres un poquito más de teoría, puedes buscar el Filosofía, ¿no? El Filosofía también es un buen libro, pero ahí la teoría es un poquito más, poco más, profunda, ¿no? Bien, entonces ahora lo que nos toca ver es ya pasar a un nuevo tema, ¿no? Lo que son los gases ideales, ¿no? El estudio de los gases ideales. Bueno, yo creo que esto, ustedes han visto eso en Física uno. En Física uno hicieron algo de esto, o no hicieron nada de que es esta introducción a la termodinámica. Porque veo que el sílabus ha cambiado un poco, ¿no? Esto antes no se hacía en Física uno, por ejemplo, pero creo que ahora lo hacen. ¿Ustedes han visto este ciclo pasado en Física uno? En física, gases, no, profesor. Ah, ok, entonces, primera vez que van a ver eso entonces, ¿no? Ya a un nivel así ya universitario, ¿no? Entonces vamos a ver, el gas ideal, ¿no? Eh, Vamos a realizar aquí pues un estudio del gas ideal, aunque esa teoría ya ustedes más o menos lo deben conocer cuando hicieron su estudio en su ciclo preuniversitario, lo que es la termodinámica. El gas ideal, bueno, es una introducción nada más, ¿no? Ahorita vamos a ver todo esto en detalle, ¿no? Vamos a revisar las propiedades del gas ideal usando la variable macroscópica. ¿Ya? Cuando tú veas el término variable macroscópica, significa que es una variable, algo que tú puedes medirlo, ¿no? Como la presión, volumen, temperatura, ¿no? Hay instrumentos para medir estas variables. Entonces, es una variable macroscópica. Ahora, vemos que estas propiedades a gran escala pueden relacionarse con una descripción a escala microscópica. Y en parte es el objetivo de lo que tenemos que ver ahora, ¿no? O sea, ¿cómo relaciono la parte o las propiedades a escala macroscópica, o sea, las que tú puedes medir, con las propiedades o con las variables que se describen a una escala microscópica? Como por ejemplo la masa de las partículas, la velocidad de las moléculas, ¿no es cierto? Pues ¿cómo tú mides, por ejemplo, la velocidad de una molécula? ¿No? Es algo ya microscópico, o la energía de una molécula, la masa de una molécula, son descripciones microscópicas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿están relacionados con las variables macroscópicas? Y si es así, ¿cómo encuentro esa relación? Entonces, en este caso, pues a una escala microscópica ya la materia se trata como una colección de moléculas, ¿no? Ahí tenemos un esquema, ¿no? Las variables microscópicas y las variables macroscópicas. Entonces, tiene que haber una relación entre ellos, ¿no? Y eso es lo que se busca. Ahora, las leyes de movimiento de Newton, las que tú has visto en Física uno, aplicadas de manera estadística a una colección de partículas, proporcionan una descripción razonable de los procesos termodinámicos. Básicamente, esto es una introducción al tema de termodinámica. Entonces, vamos a ver que pues, para un gas ideal, ¿no es cierto?, que va a ser nuestro objeto de estudio, podemos aplicar también la ley de Newton. ¿Okay? Toda la física que has visto en el ciclo anterior, ¿no? De las leyes de movimiento, pasando pues, por los análisis tanto de trabajo y energía, impulso y cantidad de movimiento, todo eso valió también aquí, ¿no? Entonces, la teoría que justamente permite relacionar estas dos variables va a ser la teoría cinética molecular, ¿ya? La teoría cinética molecular de los gases ideales. Yo creo que esto se ha escuchado hablar bastante de esto, y bueno, tenemos que desarrollarlo pues, para poder entender justamente cómo pasa esto, ¿no? Cómo se relacionan estas dos variables. Las moléculas del gas, por ejemplo, tú sabes que se mueven de forma aleatoria. Ahora, aquí tienes que entender qué significa esto, ¿no? ¿Qué significa que las moléculas del gas se muevan de manera aleatoria? Entonces, yo creo que uno a simple vista tiene una idea, ¿no? Cuando dicen que algo ocurre de manera aleatoria. O sea, tú entiendes que es algo de lo cual tú no tienes control sobre eso, ¿no? Ocurre simplemente de una manera al azar, por así decirlo, y listo. Pero aquí tenemos que darle pues, hablar un poco más de propiedad, ¿no? Decir, a ver, ¿qué realmente significa el hecho de que la molécula de gas se mueva de manera aleatoria?
Entonces, primero que se mueve por todo el gas, ¿no es cierto? Choca con la pared recipiente y choca también entre ellas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo por ahí porque es introducción, ¿no? Esto vamos a ver un poquito más adelante. La teoría cinética, que es justamente la que vamos a desarrollar, la cual tenemos que ver todo esto, nos proporciona una base física para comprender el concepto de la temperatura. Ok, la temperatura es algo que como que queda un poco en el aire hasta ahora, ¿no? ¿Qué en sí es la temperatura? Tú debes recordar que la temperatura es, pues, o se define, ¿no? Como la propiedad en común que tienen los cuerpos cuando alcanzan el equilibrio térmico. Cuando dos cuerpos alcanzan el equilibrio térmico, tienen o comparten, digamos, una propiedad en común que se llama temperatura, ¿no es cierto? Pero no hemos todavía definido la temperatura de una escala así microscópica, o sea, que da lugar a la temperatura, ¿no? De un gas. Bien, la descripción entonces macroscópica de un gas ideal, ¿no? Tú sabes que cuando tienes un sólido, un líquido, por ejemplo, y está a una temperatura fija, ¿no? Imagínate pues un sólido o un líquido a una temperatura fija. Como sólido, por ejemplo, imagínate una barra, por ejemplo, de aluminio, y el líquido pues, puede ser un mercurio, por ejemplo, en un recipiente. Si tú le elevas la temperatura, ¿qué ocurre? Ahí ocurre un evento, ¿no es cierto? Que eso sí creo que lo han visto en Física 1. En el cuerpo, los cuerpos aumentan su volumen, ¿no? Y eso se conoce como la dilatación térmica. Entonces, la barra de aluminio, por ejemplo, cuando le mete la temperatura, va a incrementarse. Aumenta su longitud, por ejemplo, ¿no? En ese caso. Pero aquí no hay un aumento de masa, solamente un aumento o una variación en las dimensiones del cuerpo. Entonces la barra incrementa su longitud, por ejemplo. Si tuviéramos una placa metálica, por ejemplo, también aumentaría su área. O si tuviéramos un volumen de metal, aumentaría su volumen. Por eso que en general decimos aquí volumen, ¿no? Y bueno, el líquido, sí, no hay manera de como hay en el líquido hablar de dilatación lineal, dilatación superficial, ¿no? Hay diferentes volúmenes. El líquido se expande en toda dirección y ahí hablamos de dilatación volumétrica en un líquido, ¿no? Entonces, ellos van a aumentar sus dimensiones, ¿no es cierto? De manera, o en forma proporcional, digamos, ¿no? ¿A qué? Al delta de T al volumen inicial que tenían. Pero para el caso de los gases, pues eso no ocurre, ¿no? En el gas no existe ese fenómeno de dilatación térmica. Las fuerzas interatómicas dentro del gas son muy débiles. Cuando tienes un gas, por ejemplo, y tú sabes que el gas tiene, pues entre ellos interactúan, ¿no? Hay fuerzas entre ellos también, pero son muy débiles. Y bueno, para desarrollar una teoría, uno puede imaginar que esas fuerzas no existen, o son tan pequeñas que uno las puede despreciar, ¿ya? Ahora, debe tenerse en cuenta aquí que no hay separación de equilibrio para los átomos. Eh, ¿Ya? Y por lo tanto no hay volumen estándar a una temperatura dada. O sea, no tenemos ahí ¿cómo se dice? Una volumen estándar, ¿no? Porque el gas, pues, no tiene un volumen fijo, ¿no? El gas ocupa simplemente el volumen del recipiente que lo contiene, no tiene volumen definido, se dice, ¿no? El gas no es como el líquido también es un fluido, pero a diferencia del gas, el líquido tiene volumen definido, tiene un volumen fijo. Tú compras una botella de agua, por ejemplo, y tú vas a ver que tiene un contenido, ¿no? Bueno, vamos a poner que sean 50 mililitros de agua. Entonces, cuando tú colocas ese volumen en una olla, en un vaso, en otra botella, de diferente forma, el líquido se adapta al recipiente que lo contiene, porque es un fluido, pero su volumen va a seguir siendo lo que tenía inicialmente, ¿no? 50 mililitros en cualquier recipiente que lo coloques. Entonces, eso sí va a tener volumen definido. Pero el gas no tiene volumen definido. El gas simplemente tú lo colocas en un contenedor, por ejemplo, que tenga 100 mililitros y el gas ocupa todo. O lo colocas en un contenedor que tenga 5 mililitros y el gas va a ocupar todo. ¿No es cierto? No tiene un volumen definido. Bueno, ahí está lo que te decía. Entonces dice acá, ¿no? Por lo tanto, las ecuaciones que involucran a los gases tienen que tener a volumen B como una variable, ¿no? Eso no se puede decir que el volumen va a tener, que el gas, perdón, va a tener un volumen fijo. El volumen en el caso del gas tiene que ser variable, ¿ya? Ahora, para un gas es útil saber pues, cómo se relacionan las cantidades, ¿no? De volumen, presión y temperatura. Para una muestra de gas de baja M, de masa M, ¿no? Ahora,
estamos diciendo, hablando ya en general de un gas, ¿no? De las propiedades de los gases, pero lo que vamos a estudiar nosotros aquí y en lo que nos vamos a centrar es en el gas ideal. Cuando uno escucha el término ideal, uno entiende pues que, o uno interpreta, ¿no? De que eso, ese sistema ideal no es algo real, ¿no? Que no existe en la naturaleza. Solamente es una idealización matemática para poder hacer un modelo. Pero ese no es el caso cuando hablamos del gas ideal. El gas ideal no es que sea un gas que no existe. Se dice ideal, ¿por qué? Porque como en todo sistema, ¿no es cierto? Y en este caso en particular tenemos aquí variables, presión, volumen, temperatura. Siempre se busca una ecuación que la relacione, ¿ya? Ahora, ya hablando en términos termodinámicos, al volumen, a la presión, a la temperatura se le conoce como variable de estado, ¿no? Variable de estado. Y la ecuación que la relaciona se conoce como la ecuación de estado. Y esa ecuación de estado, pues generalmente toma formas bien complicadas cuando el gas eh, en general pues tiene una presión cualquiera, un volumen cualquiera, una temperatura cualquiera, ¿no? Es una ecuación bien complicada. Pero el gas ideal se llama así, ¿por qué? Porque es un gas, ¿no es cierto?, que se encuentra a baja presión. ¿Ya? Que si tú mantienes un gas, lo mantienes a baja presión, ¿para qué a baja presión? Para evitar que se licúe el gas, ¿no? Porque cuando el gas está muy presionado, puede pasar de la fase gaseosa, puede pasar a la fase líquida. Entonces, perdón, claro, la fase líquida, la fase líquida, ¿no? Entonces, no es recomendable que pase eso, bueno, porque tenemos que mantener la fase como está. Entonces, para evitar la licuación, uno elige, ¿no?, que el gas se mantenga a una baja presión. Y también pues debe estar a una temperatura muy alta para evitar que se condense. A veces le baja la temperatura del gas, también pasa a la fase líquida. El gas puede pasar a la fase líquida justamente por esas dos formas, ¿no? O sea, o bien porque está a temperatura muy baja, en este caso se llama condensación, y puede pasar también a la fase líquida cuando está a muy baja, a una presión muy alta. Imagínate después que tengas el gas en un contenedor y que lo bajes, ¿no? Lo bajes y lo presiones bastante. Puede pasar a la fase líquida, ¿no? Ese cambio de fase a la fase de gaseosa líquida por aumento de presión se le conoce como licuación. ¿Ya? Entonces, hay que evitar eso, ¿no? Hay que dejar que el gas se mantenga en su estado gaseoso. Y para ello, ¿qué hacemos? Le bajamos la presión, ¿no? Le bajamos la presión y le aumentamos la temperatura. De esa manera, el resultado va a ser un gas fácil de trabajar, ¿ya? Y se conoce como el gas ideal. O sea, no es un gas que sea idealizado, un gas que no exista. O sea, el gas ideal se dice porque se encuentra esas condiciones, ¿no? Baja presión, alta temperatura. Y cuando el gas alcanza esas condiciones, entonces la ecuación que relaciona sus variables de estado, que son volumen, presión y temperatura, es una ecuación bien sencilla. ¿Ya? Es una ecuación bien sencilla y de hecho ustedes la conocen ya, ¿no? Desde el colegio deben haber visto el famoso pavo ratón. Esa es la ecuación de estado del gas ideal, ¿no? Pero solamente tiene esta forma cuando el gas es ideal, cuando está en estas condiciones, baja presión, alta temperatura. Eh, Bien, ahí creo que está lo que te decía, ¿no? Ahí está justamente densidad baja, baja presión y temperatura muy alta, por encima del punto de condensación. Entonces, si la densidad aumenta, por ejemplo, o aumenta la presión y la temperatura baja demasiado, entonces la fuerza de atracción entre los átomos comienzan a jugar un papel importante. Y justo es lo que no queremos, pues, ¿no? Porque nosotros queremos en nuestro modelo que vamos a hacer que esas fuerzas en las cuales ocurre interacción entre las moléculas sea muy pequeña. ¿Ok? Entonces, por eso es que el gas tiene que estar en estas condiciones, para evitar que las moléculas interactúen entre ellas. Bien, ahora, eh, es conveniente expresar la cantidad de gas en un volumen dado, ¿no es cierto?, en términos del número de moles. Aquí también entra bastante lo que se hace en química, ¿no? El número de moles, que relaciona, por ejemplo, masa molecular, cantidad de moléculas, cosas así. Sabes, pues, que una mol de cualquier sustancia, la mol es en sí una unidad de medida en sí, ¿no? O sea, la mol es como una mol de cualquier cosa, ¿no? Es la cantidad de sustancia que contiene, ¿no? El número de Avogadro. Entonces es como que cuando tú agrupas, por ejemplo, si tienes una gran cantidad de unos objetos, lo puedes agrupar por docenas, por ejemplo, ¿no? Una docena, dos docenas de docenas, ¿no?
Entonces, el mol es lo mismo, ¿no? Una mol va a contener 6.022 por 10 a la 23 moléculas, o en general partícula constituyente. Puede ser átomo, molécula, ¿no? Ese viene a ser el mol. Y el número de moles de una sustancia está relacionado de esta manera, ¿no? Tú sabes que el número de moles es M viene a ser la masa que tiene, digamos, la sustancia, y aquí la masa molar, ¿no? O también conocido como masa molecular. Algunos le colocan ese rayita arriba para indicar que es la masa molecular. Entonces, por ejemplo, si tú tuvieras, por ejemplo, en un recipiente, ¿no? Una cantidad, vamos a poner 5 gramos, no sé, de una sustancia química, por ejemplo, 5 gramos de alguna sal, ¿no? Supongamos NaCl. ¿Cuántas moles tendrías ahí? Entonces, M sería la masa que tiene de la sal, ¿no? 5 gramos. Y la masa molecular sale pues del peso atómico de cada constituyente, ¿no? De la sal. De esa manera encuentras el número de moles. Y bueno, pues la masa molar de cada elemento químico es la masa de la tabla periódica, ¿no es cierto? Ahí está ya una explicación ahí de cómo se encuentra la masa molar, ¿no? Solamente tienes que buscar en la tabla periódica. eh, por ejemplo, aquí te dan un ejemplo, ¿no? Un átomo de helio. El átomo de helio tiene 400U, que es una unidad de masa atómica. Su masa molar sería 4 gramos por mol. Se expresa así, 1 gramo por mol. Para una sustancia molecular o compuesto químico se puede sumar la masa molar a partir de la fórmula molecular, ¿no? Claro, cuando tienes una molécula, pues ahí tienes que sumar toda la masa de cada átomo multiplicado por el subíndice, ¿no? Que indica cuántos átomos por molécula hay de ese elemento químico. Si tuviéramos, por ejemplo, oxígeno diatómico, en sí, oxígeno gaseoso, oxígeno gas, es una molécula diatómica. El oxígeno tiene, si buscas en la tabla periódica, su masa molar es 16, ¿no? Multiplicarlo por 2 te da 32. Sería la masa molar del oxígeno gaseoso. Esto ya no es un átomo, esto es molécula ya. O ya se unió con otro átomo para formar algo más general, algo más grande. Esa es una molécula. Muy bien. Ahora, supongamos pues que ahí tenemos un gas ideal que está confinado a un recipiente cilíndrico cuyo volumen puede variar, ¿no? Por un pistón móvil, como ves aquí. Esto no puede deslizarlo arriba abajo y el volumen del gas puede cambiar. Si subimos aquí que el cilindro no tiene fuga de masa, lo que es lo mismo que el número de moles permanece constante. O sea, si te dicen a ti que el gas no experimenta fugas, o sea, no pierdes masa de gas, el número de moles permanece fijo. Porque acuérdate que el número de moles es esto, ¿no? Queda relacionado con la masa. Entonces, si es que no pierdes masa, no pierdes moles. Es una cuestión solamente de ver la fórmula. ¿Ok? Si es que el volumen, si hay pues, subir una fuga de gas, estás perdiendo masa de gas. Por lo tanto perdería el número de moles también. Entonces, decimos, ¿no? Para tal sistema, los experimentos proporcionan la siguiente información. Aquí lo que se hace a veces es, o el objetivo de este primer estudio, ¿no es cierto?, del gas ideal, es encontrar, ¿no es cierto?, que es posible transferir energía al gas manteniendo solamente constante una de sus variables de estado. Las variables de estado, ¿cuáles son? Presión, volumen, temperatura. Entonces, uno puede, digamos, ¿no?, transferir energía al gas manteniendo una constante, una de esas tres constantes. ¿No? Por ejemplo, cuando la temperatura del gas se mantiene constante, ¿qué ocurre? Que su presión es inversamente proporcional a su volumen. Eso es lo que se conoce como la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle. Y tienes esto. Si tú mantienes la temperatura constante del gas, ¿no?, y le cambias, por ejemplo, la presión, la otra variable de estado también cambia, que es en este caso el volumen, ¿no? Entonces, la presión cambia, el volumen cambia. Esto se ha hecho en base a bastantes experimentos y pues se encuentra esta expresión, ¿no? Se encuentra que si tú mantienes la temperatura constante y varías la presión, el volumen también cambia, pero cambia de tal manera que el producto permanece constante. O lo que es lo mismo, yo puedo variar el volumen y la presión va a cambiar, pero cambia de tal manera que se mantiene constante el producto. Entonces, si tú llevas esto a un gráfico, presión versus volumen para el gas, tú vas a ver que lo que se obtiene aquí son ciertas curvas.
lo cual pues se conoce como una isoterma. En sí, esto tú ya debes saber el resultado, ¿no? Cuando tú tienes dos magnitudes, dos cantidades que son inversamente proporcionales, como es este caso, y tú graficas una contra la otra, ¿no? La parte matemática dice que la gráfica es una hipérbola equilátera, ¿no? ¿Se acuerdan de eso, no? Bueno, en este caso ese comportamiento es igual, pero cada una de estas curvas se va a llamar una isoterma. Ahora, en cada una de estas curvas, la temperatura permanece fija. O sea, por ejemplo, para ese isoterma que está aquí, todos los puntos que estén contenidos en ese isoterma van a tener la temperatura T4. Todos los puntos que estén contenidos en ese isoterma van a tener temperatura T3, y sucesivamente. Pero tienes que saber en un gráfico de presión-volumen, entender más o menos cómo es que aumentan la temperatura, ¿no? Por ejemplo, de esas cuatro temperaturas que ves aquí, ¿cuál es la mayor? T1, T2, T3, T4. ¿Quién es la mayor de todas ellas? Tú tienes que darte cuenta así, yendo en diagonal, ¿no? Cuando tú te vas así desde el origen en diagonal hacia afuera, yendo desde el origen hacia afuera, la temperatura ahí aumenta. Entonces aquí la temperatura 1 es mayor que la temperatura 2, que la 3 y que la 4, ¿no? Perdón, es menor, ¿no? Menor. La temperatura 4 sería la mayor de todas. Porque en el sentido de yendo desde el origen hacia afuera, tú ves que la temperatura es la que está más afuera. La que está más afuera es la que tiene mayor temperatura. Y estos isotermas existen en todo el espacio, por ejemplo, por si acaso, ¿no? En todo el espacio. Ya, por cualquier punto del plano, presión-volumen, tiene que pasar un isoterma. Entonces, este viene a ser la ley de Boyle. La ley de Boyle dice que la presión por volumen se mantiene constante en un gas ideal. Ahora, de la misma manera, como te digo, ¿no? Se pueden hacer aquí transferencia de energía al gas manteniendo una constante. En ese caso yo elegí la temperatura, pero también puedo elegir aquí, por ejemplo, la presión, ¿no? Si es que yo mantengo fija la presión del gas, puedes cambiar su volumen, ¿no? Y puedes cambiar su temperatura. Y bueno, eso ocurre, tú puedes cambiar el volumen y tú ves que la temperatura del gas cambia, pero cambian de acuerdo a esta relación. Es un hecho experimental, ¿no? Y eso se conoce como ley de Charles, presión constante. O sea que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Y bueno, aquí la gráfica cambiaría, ¿no? Ahora, como si tú graficas ahora, por ejemplo, este, tú graficas ahora, por ejemplo, así, el gráfico aquí presión-volumen, o volumen-temperatura, perdón, volumen-temperatura, lo que vas a tener es una gráfica así, ¿no es cierto? Una gráfica así, que corresponde a lo que es presión constante, ¿no? Ahora, un detalle, ¿no? Cuando se hace el experimento, por ejemplo, Charles hace el gráfico, pero él inicialmente lo hace con la temperatura en escala centígrada. ¿Ya? Cuando él hace eso, él obtiene una gráfica como esta. Algo así. Presión, perdón, volumen, temperatura, ¿no? Eso tiene acá la otra temperatura por acá. Entonces, lo que él encuentra, por ejemplo, es esto, ¿no? Una recta. Pero la recta no pasa por acá, la recta viene así. De un punto acá, más o menos así. ¿No? Cuando repite el experimento, por ejemplo, para otra sustancia, lo mismo. Encuentra una recta, pero él se da cuenta que si él prolonga la recta, siempre pasa por un punto. Esto es cuando lo hace, lo hace en grados centígrados. Siempre pasa por un punto fijo acá. Es como que todas parten de un origen común. Aquí en este caso, si bien es cierto, todas son rectas, yo no puedo afirmar esto, ¿no? Yo no puedo afirmar que estos son directamente proporcionales, porque para que sean directamente proporcionales tienen que salir del origen. Yo veía, él encuentra rectas, perdón, Charles encuentra rectas, pero tal como está, o sea, si yo mantengo la temperatura aquí a esta escala, yo no puedo afirmar que son directamente proporcionales. Es cuando Charles hace los cálculos, ¿no es cierto?, para cada valor que encontró en su experimento, él se da cuenta de que este punto de acá corresponde a menos 273 grados centígrados, más o menos, ¿no? Más o menos. Es por eso que le cambia la escala. Si él dice, entonces, si la temperatura así en escala centígrada da este valor,
Entonces, pues le cambiamos la escala para que el origen no sea acá, sino sea acá. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto? Cuando él cambia la escala, aquí tienes temperatura ya en Kelvin, hay el nacimiento en la escala Kelvin, y aquí tiene volumen. Entonces, ahora sí, las rectas parten del origen. Y ahora sí puedo afirmar esto, ¿no? Ahora sí puedo afirmar que el volumen de temperatura es constante. Entonces, justamente para esto, y eso es lo que ocurre en toda termodinámica, para que esto se mantenga correctamente, la temperatura necesariamente tiene que estar en Kelvin, no puede estar en centígrado, porque si está en centígrado esto no se cumple. ¿De acuerdo? La temperatura tiene que estar en Kelvin. Así que recuerden bien eso, ¿no? Y otro detalle, este error lo he visto bastante en los problemas, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes así, defines una cantidad en la cual tú ves una variación de temperatura, recuerda que la variación de temperatura en escala centígrada es lo mismo que la variación en Kelvin. ¿Ya? Eso es un hecho importantísimo porque he visto que hay bastantes errores ahí. Cuando en algunas fórmulas interviene un cambio de temperatura, tienes que darte cuenta que es lo mismo. Hablamos de variación, por si acaso, variación, no de un valor específico. ¿Ya? Porque, por ejemplo, 0 centígrados acá, pues si lo pagas a Kelvin tiene un valor, ¿no? Pero cuando cambiamos de dos temperaturas fijas, la variación, tanto en centígrado como en Kelvin, cuando las comparamos, es la misma. Bien. Ahora, en tercer lugar, ¿no? Uno puede también mantener el volumen de gas constante. Si mantiene ese volumen constante y pues aumenta la presión o aumenta la temperatura, se ve pues que ambas cambian, pero cambian también de manera proporcional, ¿no? Y eso tiene aquí que la presión y la temperatura es constante. Esto se conoce como la ley de Gay-Lussac. Entonces tenemos pues que efectivamente para cada uno de ellos, manteniendo una variable de estado constante, se observan estas cosas, ¿no? Observan que las otras también permanecen constantes. Bueno, pero bajo una operación, ¿no? Aquí producto y aquí cociente. Dado el hecho de que aquí tienes presión, volumen, mira, y aquí tiene volumen, y aquí tengo presión, ya, el volumen con la presión, justamente lo que tengo aquí arriba, ambos son directamente proporcionales con la temperatura, pero tanto presión y volumen son inversamente proporcionales. Así que yo puedo, digamos, sintetizar estas tres en una sola ecuación, ¿no? Para los tres casos yo tendría, mira, arriba que te dice que presión por volumen es constante. Entonces yo digo, presión por volumen es constante. Pero de aquí tú ves que volumen, temperatura es constante. Y aquí también, presión, temperatura constante. Si yo divido entonces aquí entre la temperatura, aquí debe ser también constante. ¿Ya? Eso entonces relaciona a las tres. ¿No? Las tres las puedo colocar así, para un gas ideal, ¿no? Presión por volumen, temperatura constante. ¿Está bien? Y eso se cumple para cualquier gas ideal. Aquí tú no ves que te diga, no, esto se cumple para un gas ideal de esto, o del otro, de esta sustancia, o de esta sustancia. Esto es general. Es para cualquier gas ideal. Así que esa constante también, pues, eh, tiene que ser para todos los gases ideales, ¿cierto? Esa constante tiene que cumplirse, tiene que ser la misma, digamos, para todos los gases ideales. Pero aquí falta algo todavía. Aquí falta lo que se conoce como la ley de Avogadro. ¿Ya? No, la ley de Avogadro, por ejemplo, lo que dice, vamos a ver por acá. Aquí falta complementar con lo que se conoce como la ley de Avogadro. ¿Ya? Lo que dice la ley de Avogadro básicamente es que el volumen es directamente proporcional a N. ¿Ya? ¿Y qué es N? N viene a ser el número de moléculas de gas.
¿Ya? Eso dice la ley de Avogadro. El volumen es directamente proporcional con N. Ahora, esto viene del hecho de que tú ya debes saber quién es Avogadro. Cuando Avogadro es, en química hizo bastantes contribuciones, ¿no es cierto? Y él fue pues uno de los que trabajó bastante con lo que es reacciones químicas, ¿no? Y él llega a la conclusión pues de que los volúmenes, por ejemplo, en una reacción, imagínate esto, ¿no? Cuando tienes, a ver, supongamos que tiene cierto volumen de hidrógeno y le sumas a un volumen de oxígeno, ¿qué obtienes ahí? Agua, ¿no es cierto? Tú debes saber por las proporciones estequiométricas que aquí tiene que ser 2, ¿no? O sea, que tiene que ser 2 B, aquí un B y aquí un B, ¿no es cierto? Es como que, a ver, trata de balancear la ecuación. Aquí tienes hidrógeno, oxígeno, agua. Si aquí ves un 2, acá también tiene que haber un 2. Esa es la proporción estequiométrica. Avogadro, ¿no es cierto? Se dio cuenta, o fue el que propuso que cuando tú mezclas gases, vamos a ver que aquí todo está en fase gaseosa, tú mezclas gases, este, los volúmenes, digamos, ¿no? En los cuales tú tienes, las proporciones entre los volúmenes en los cuales tú tienes que mezclar, ¿no? Para obtener otra cantidad de sustancia, este, tiene que mantener esta relación estequiométrica. Y eso tú lo puedes hacer con cualquier B. B puede ser un litro, B puede ser mililitro, más pequeño incluso, ¿no? Hacerlo más pequeño, más pequeño, más pequeño, pero en cualquier unidad que lo hagas, por más pequeña que sea, la relación debe mantenerse de 2 a 1, de 2 a 1. Entonces, él dijo, ¿no? ¿Qué pasaría si es que esto lo llevo a nivel atómico? ¿No es cierto? Si lo llevo a nivel atómico, o sea, tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, pues uno va a llegar a la conclusión de que tiene que haber pues, dos moléculas de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no es cierto? O sea, él llega a la conclusión de que las sustancias tienen que estar conformadas, las sustancias tienen que estar conformadas por pequeños elementos, ¿no? Elementos mínimos, los cuales deben mantener esa proporción. Ya eso es lo que le llama molécula. La palabra molécula justamente viene de ahí, ¿no? Del estudio de Avogadro. Entonces, eso es lo que nos dice, que el volumen tiene que ser directamente proporcional al número de moléculas que tiene el gas. Mientras más moléculas tiene el gas, pues su volumen va a ser mayor, ¿ya? Entonces, eso de ahí lo podemos ahora mezclar con lo que tenemos anteriormente, porque anteriormente teníamos, ¿no? De que la presión por el volumen entre la temperatura es constante. Pero ahora tenemos acá también que tenemos que tener en cuenta también allí el N, ¿no? Pero si el ley de Avogadro me dice esto, me dice que el volumen es directamente proporcional a N, entonces esto matemáticamente yo lo puedo escribir así, de que volumen entre N, esto es constante, ¿no? Volumen entre N es constante. Entonces, N, mira, como tengo la ecuación aquí, aprovecho y lo coloco acá, por N. Y esto va a seguir siendo constante. Y con esto pues ya tengo prácticamente todas las variables en el gas ideal, ¿no? La presión, el volumen, la temperatura y además el número de moléculas que tiene. Y esto de aquí es una constante para todos los gases ideales. ¿No? Para todos los gases ideales. Entonces, señores, aquí se hacen mediciones, ¿no? Buscando estas cantidades, ¿no? Varias veces para poder encontrar esta constante. Dejo constante a uno, vale el otro, así, varias veces para poder encontrar esa constante. Y cuando se hace esas mediciones, ¿no es cierto? Uno encuentra pues que esta constante que ves acá, que es común para todos los gases, se conoce como la constante de Boltzmann. La constante de Boltzmann, llamado KB. Ese KB, cuando uno lo mide, ya es 1.38 por 10 a la menos 23 Joule por Kelvin. Esa es la constante de Boltzmann. De esta manera, entonces, cuando uno lo reemplaza aquí, uno tiene que presión por volumen es igual a N por la constante de Boltzmann por la temperatura absoluta. Y esto de aquí que están viendo es justamente la ecuación de estado del gas ideal. Esta es la ecuación de estado del gas ideal.
Entonces, como te das cuenta, es una ecuación sencilla, incluso lineal, ¿no? No tiene ni siquiera exponente cuadrático, nada, es una ecuación bien sencilla. Y todo fue parte del estudio del gas ideal. Se llama gas ideal justamente por eso, ¿no? Porque cuando hago el análisis ahí para encontrar su ecuación de estado, me sale una ecuación bien fácil, ¿no? Bien fácil. Ahora tú puedes decir, pero esto no es la ecuación que yo recuerdo, ¿no? Eso no es la ecuación así. O sea, no estaba ahí el K, el KB. Porque aquí todavía hay que hacer sí, esta es la fórmula, por su caso, esta es la fórmula. Esa ya es la ecuación de estado. Pero se puede, digamos, introducir aquí, como tengo un número de moléculas, eso pues es un poquito difícil, ¿no? de tratar, ¿no? ¿Cuántas moléculas tiene un gas? Eso es un número enorme. Ahí me ayudo con quién? Con el número de moles. ¿Ok? Ahí me ayudo con el número de moles. Entonces, por lo que acabamos de ver aquí en la parte teórica, ¿no? Bueno, por ahí debe estar. Tú sabes que pues, una mol, ¿cuántas unidades tiene? Una mol es una agrupación en unidades de algo, ¿no? Puede ser átomos o moléculas. En este caso hablamos de moléculas. Entonces, una mol, ¿no? Una mol tiene ¿cuánto? 6.023 por 10 a la 23 moléculas. En general es elemento, ¿no? Pero aquí vamos a hablar de moléculas. Pero ese número tú ya sabes qué es, ¿no es cierto? ¿Ese número quién es? ¿Cómo se conoce todo esto de acá? Ese famoso número de Avogadro, ¿no? El número de Avogadro. Entonces, el número de Avogadro sería esto de acá, todo esto que es la cantidad de elementos, pero por mol, ¿no es cierto? Por mol. Es como, cuando tú, o sea, un factor de conversión que se me ocurre, la docena, ¿no? ¿Cuánto es una docena? Dos elementos, ¿no? Dos elementos. Esto puede decir, entonces, el número 12 sería la cantidad de moléculas que tienes, bueno, la cantidad de elementos que tengas, ¿no? Pero por docena, es lo mismo. Utilizas ahí el número sería la cantidad que tienes ahí, pero por docena, ¿no? ¿Está bien? Y aquí tu bemol pasa lo mismo. Entonces, la relación aquí es la siguiente, ¿no? Entonces, acá tú puedes decir, si tienes aquí una mol tiene, digamos, el número de Avogadro en moléculas, pues, entonces, ¿cuántas moles hay acá? Vamos a ponerle N para N moléculas. Y por una regla de tres simple, uno encuentra entonces que N aquí es igual. N por A, por NA. Y de aquí sale entonces que el número de moles es el número de moléculas entre el número de Avogadro. ¿Ya? Ese es el número de moles en N moléculas. ¿No? De esas N moléculas que ves acá, tú calculas, bueno, a ese N, ¿no? Lo divides por el NA y tienes el número de moles. Y con esto es más fácil trabajar, porque va a ser un número pequeño. Ya no va a ser tan grande como decir 10 a la 20 y algo, 10 a la 38, ¿no? Esto va a ser pequeño. Porque estoy agrupando toda la cantidad de moléculas que tengo en paquetes, digamos así, de el número de Avogadro, ¿no? O sea, 6 por 10 a la 23. O sea, estoy agrupando en eso, en esa cantidad, ¿no? Entonces ya va a ser más manejable, pues, el asunto ahí. Por eso es que ahí, cuando vamos a la ecuación de estado, ¿no es cierto? Cuando vamos a la ecuación de estado, nos queda lo siguiente, pues, ¿no? Porque nos quedaría, puedo colocar así, de la ecuación de estado, uno dice, presión por volumen es número de moles, la constante de Boltzmann por la temperatura T. Y aquí yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Agarro a N y lo divido entre el número de Avogadro. Y al mismo tiempo multiplico por el número de Avogadro. No pasó nada, ¿no? No pasó nada, pero aquí queda entonces multiplicado por la constante de Boltzmann y la temperatura absoluta. Y aquí es donde entra el cambio, ¿no? Porque esto de acá, ¿qué es? Es el número de moles. Y eso puedo agruparlo. El número de Avogadro lo multiplico por la constante de Boltzmann. Y aquí me queda la temperatura T. Y a eso que ves acá se le acostumbra a llamar R. R. ¿Ok? Entonces
Entonces, a ver, tú puedes ahora multiplicar, ¿no? A ver, agarra el R. R sería el número de Avogadro, 6.023 por 10 a la 23, ¿no? Por la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23. ¿Cuánto sale eso? Acuérdate que aquí el número de Avogadro tiene unidad de 1 sobre mol, ¿no? Si trabajamos con las unidades correctamente, el número de Avogadro tiene unidad 1 por mol. Y la constante de Boltzmann tiene unidad Joule por Kelvin. ¿Ya? Así que hay que colocar las unidades correctas ahí. A ver, ¿cuánto sale esto? ¿Se entiende por qué la unidad del número de Avogadro es 1 sobre mol, ¿no? Es como, así, imagínate lo siguiente, tienes, a ver, vamos a suponer que tienes 24, no sé, a ver, 24 elementos, ¿no? Puede ser, no sé, 24 canicas, 24 lapiceros, 24 objetos de algo. ¿Cuántas docenas tenemos ahí? Entonces tenemos 2 docenas, ¿ok? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tú ya sabes que una docena son 12 elementos. Pero el número que me interesa es este. Es igualito aquí en la analogía, el número 12. ¿Cómo defines 12? Sino que sería aquí los 24 elementos que tengo, ¿entre quién? Las 2 docenas, ¿no es cierto? Entonces, 124 entre 12 te da el 12. Ahí está el 12, pero ¿qué te queda? ¿En qué unidad? Elemento por docena. La unidad queda abajo. Y aquí en este caso, lo que la docena, en este caso la docena es lo que agrupa, ¿no? En este caso lo que agrupa en la molécula es el mol. Por eso el número de Avogadro, que es digamos, el factor, ¿no es cierto?, en el cual estoy agrupando, el número como tal, tiene unidad 1 por mol. Bueno, aquí sería 1 por docena, ¿no? El elemento no lo considero, pues es una dimensional, es una cantidad de algo. La unidad queda debajo, por eso aquí queda debajo el mol. Entonces, a ver, si ustedes han hecho el cálculo, cuando ustedes multiplican aquí, esto se elimina, y aquí te queda 8.31. 8.31 Joule por mol Kelvin. ¿Ya? Eso se conoce como la constante universal de los gases ideales. ¿No? La constante universal de los gases ideales. Ese es el. Entonces, eso tiene ese valor. En química, por ejemplo, esto cambia. El valor cambia dependiendo, pues, de en qué está la presión, en qué está el volumen, ¿no? Aquí todo está en el sistema internacional. Todo está en Joule, todo eso. Pero si la presión, por ejemplo, la pones en atmósfera, ¿no? Hay un factor de conversión ahí, el R obviamente va a cambiar. Si el volumen lo pones en litros, va a cambiar. Ya, eso ya en química tiene otro valor. Pero en el sistema internacional, el valor de R es esto, ¿no? 8.31 Joule por mol Kelvin. ¿Ok? Y eso incluso lo podemos también relacionar con otra variable, ¿no? Porque, bueno, tú sabes, por ejemplo, que si hablamos de masa, tú debes recordar que el número de moles es justamente la masa de la sustancia entre su masa molecular, ¿no? Y también viene a ser el número de moléculas entre el número de Avogadro. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera la masa del gas, ¿cuánto sería? Mira, la masa total del gas. La masa total del gas, sino que sería el número de moles, perdón, el número de moléculas que tiene el gas multiplicado por E minúscula, que es la masa de una molécula, ¿no? Este M que ves acá, este M es la masa de una molécula. Acá decía M, masa de una molécula. Si tengo N moléculas, entonces la masa del gas sería pues, N moléculas por la masa de cada una, ¿no es cierto? Se me queda así. Y esto lo puedo colocar así de nuevo, mira, N entre Na por Na por M. Bien, pero ¿quién es N entre Na? El número de moles. ¿Y quién es aquí? Eso, ¿no? Na por M.
Sácalo de acá, mira. Na por M, Na por M, sería la masa molar. ¿Está bien? Porque fíjate que esto es por una molécula, ¿no? A ver, vamos a ver más, vamos a hacer más claro, a ver, más claro. Aquí, en general, esta masa que ves acá es la masa de sustancia. En la sustancia pueden estar las N moléculas. Ya, eso es lo que quise decir aquí. A ver, vamos a ponerlo así, mira. Esa es la masa de toda la sustancia, en la cual pueden estar contenidas las N moléculas. Esa es la fórmula general que uno ve en su curso de química, digamos, ¿no? Química general, ustedes deben haber visto esto en química general, ¿no? Si yo quiero entonces la masa del gas, y creo que eso está claro, ¿no? O sea, la masa de una molécula multiplicado por N. ¿Quién es N? El número de moléculas que tiene el gas. Entonces aquí tengo lo siguiente, ¿no? Aquí divido entre Na, multiplico por Na. Está claro que N entre Na es número de moles. Pero ¿quién es este producto de acá? El número de Avogadro por M. Te recuerda que este M es la masa de una molécula. Y yo puedo aplicar esta ecuación de acá. Puedo decir así. Si yo tengo solamente, mira, una molécula que es N, entre el número de Avogadro, aquí es igual. Aquí pues tiene que ser la masa efectivamente de esa única molécula, entre en su masa molecular. Entonces, cuando hago el cálculo, cuando multiplico, ahí sale esto, ¿no? De que la masa molecular sería la masa de solamente una molécula, que es este M que está chiquito que está viendo acá, multiplicado por el número de Avogadro. Es el peso molecular, o la masa molecular. ¿Ya? Entonces, ese viene a ser ahí la masa del gas. Si te preguntan, calcule la masa del gas, la masa del gas viene a ser eso de acá. El peso molecular del gas multiplicado por el número de moles. Y con esto entonces te sirve ¿para qué? Para calcular la densidad del gas, ¿no? Con eso entonces tú puedes calcular ahora la densidad del gas, porque dice, ¿no? La densidad del gas ideal sería la masa del gas entre el volumen del gas, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos ya la masa del gas. O sea, la densidad del gas ideal sería la masa, que es el número de moles, por peso molecular, y eso dividido entre su volumen. Y esa es la fórmula. Pero la puedo relacionar con la ecuación de estado, ¿no? Porque ahora la ecuación de estado, que no lo puse, pero la ecuación de estado ahora queda así. Ahí tiene la fórmula que tú conoces, ¿no? Presión por volumen sería N por R por T. Esa es la famosa ecuación de Cabo Ratón que te enseñaron desde el colegio. Entonces aquí tú puedes decir, mira, N entre B, lo puedes encontrar, mira, N entre B, sino que sería, la densidad entonces sería N sobre B, siendo que sería la presión arriba, presión o el peso molecular entre R por T. Entonces ahí tienes estas dos maneras de encontrar la densidad del gas. Por eso aquí, si tú has estado atento, tú debes haber visto que aquí anteriormente cuando hablaba de presión también mencionaba densidad, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí, densidad baja. Yo te decía, el gas ideal tiene que tener presión baja. Debe tener baja presión. Sin embargo, aquí mencionaba la densidad. ¿Por qué mencionaba la densidad del gas en lugar de la presión? Porque es lo mismo, pues. Porque aquí, cuando tú reemplazas acá, fíjate la densidad del gas. ¿De qué depende? Depende de la presión. A baja presión, baja densidad. A temperatura alta, baja densidad. O sea, la densidad del gas ideal tiene que ser baja. Porque justamente las condiciones son que esté a baja presión y a alta temperatura. Y ¿no? Ambos casos hacen que la densidad baje. Entonces, la densidad del gas ideal por lo general va a ser bien pequeña. Y jóvenes, entonces ahí tienen ustedes el desarrollo, ¿no? De más o menos la parte ya química del gas ideal, lo cual se pueden preguntar bastante cosas acá. Ya es cuestión ahora de que tú desarrolles las ecuaciones bien y sepas aplicar pues, estas expresiones, ¿no? Ahora, bueno, aquí está el resultado final, ¿no? Aquí te pone de frente el NRT, que ya es el número de, bueno, la ecuación de estado, ¿no? Esta expresión se conoce como la ley de los gases ideales, la razón constante, y en ese número de moles de gas. Y aquí tienes, pues fíjate la famosa ecuación, ¿no? Para cada, digamos, diferentes elementos, ¿no?
la manera como se encuentra ¿cómo se llama el R? Porque acuérdate que aquí el R era constante, había que medirlo, ¿no? Había que medirlo. Aquí se está graficando, por ejemplo, este factor, ¿no? Presión por volumen entre NT versus la presión. Y aquí uno observa, pues, que tenemos aquí para diferentes gases, diferentes rectas, ¿no es cierto? Diferentes rectas. Eh, claro, si tú graficas esto versus la presión, entonces, pues, obtienes estas rectas y cuando las prolongas, todas ellas, te das cuenta de que todos tienen un origen común, en este caso. Fíjate que está graficando aquí, ¿no? Presión por volumen entre NT. Básicamente, esto es el R. Esto que está arriba es el R. Y aquí estoy variando la presión, ¿no? Variando la presión para cada uno. O sea, puedo tener, por ejemplo, volumen fijo, el número de moles fijo, temperatura fija. Y solamente varío la presión. A ver qué pasa. Y bueno, obtengo estas rectas y cuando prolonga las rectas te das cuenta que es justamente todos coinciden con este punto que viene a ser el R. De ahí sale ese valor, pues el R es este de acá. Entonces aquí tú tienes que ver que esto que he hecho aquí, todo es teoría, ¿no? Yo pude encontrar el R de manera teórica, pero cuando se hace el experimento, se confirma ese valor, ¿no? Se confirma ese valor, ¿ya? Siempre el experimento se hace primero y la teoría tiene que hacerse de acuerdo, de manera que confirme el experimento. Entonces ahí tienes que experimentalmente se encuentra ese valor de R, ¿no? 8.314 Joule por mol Kelvin. Y que como te decía, ¿no? Si que tú cambias acá, por ejemplo, las unidades, ¿no? Si es que la presión la pones en atmósfera, el volumen en litro, el R es el famoso 0.082 que dice química. En química preuniversitaria generalmente se coloca el R de esta manera, ¿no? Es el mismo R, solamente que está en otras unidades, ¿no? Bien, y entonces esto ya está. Esta ecuación de acá, por ejemplo, si es que hablamos acá del mismo gas ideal, pues acuérdate que este era así, ¿no? Presión por volumen constante, ¿no te acuerdas de esto, no? Si hablamos del mismo gas ideal, el N es fijo, no va a cambiar. Entonces se está suponiendo aquí de que no hay fugas de gas, ¿no? Entonces el N no cambia. Así que presión por volumen y temperatura tiene que ser constante. Entonces, en general, si tú tienes dos estados distintos del mismo gas ideal, se cumple esto. ¿Ya? Se cumple esto. Y es algo importante porque esto se puede aplicar en lo gráfico, ¿no? Entonces, basta que te digan a ti que el gas es ideal para que puedas cumplir esto en cualquier par de puntos que quieras, que pertenezcan, pues, obviamente al plano de gas ideal, no presión-volumen. Bueno, ahí también ya te expliqué la teoría de esto. Esta es la constante de Boltzmann. Y está todo esto también está explicado, ¿no es cierto? Tú puedes siempre encontrar una variable en función, o expresar una variable en función a las otras dos. Mantienes fija una y ves cómo varían las otras, ¿no? Entonces, ese viene a ser básicamente el estudio del gas ideal, ¿no? Para empezar. Y ya tienes ahí la teoría básica. Entonces, ahora sí, vamos a pasar ya a la teoría cinética, o con lo que se conoce como el modelo cinético molecular. El modelo cinético molecular de gas ideal muestra que la presión que ejerce un gas sobre las paredes o recipientes es consecuencia de las colisiones de la molécula del gas con las paredes, ¿no? Y eso es consistente con la descripción macroscópica. Bueno, vamos a ver la teoría y luego vamos a ver las consecuencias y ver si es compatible, pues, ¿no? Como todo modelo, como toda teoría, cuando uno hace una teoría, uno tiene que partir de ciertas suposiciones, en las cuales pues es el fundamento de la teoría, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se supone es que el número de moléculas en el gas es muy grande. Y la separación promedio entre ellas es grande comparado por sus dimensiones. ¿Está bien? Entonces, ese es un supuesto que se hace para construir la teoría, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad de moléculas. Ya. Ahora, otro supuesto, ¿no? Otra cosa, la separación entre ellas es grande. O sea, están bien separadas
Y esa distancia es por las cuales están separadas es muy grande comparado con las dimensiones del propio gas. Eso quiere decir que no están cerca. Cuando las moléculas están moviendo, pero las moléculas de gas no están cerca. Por eso que decimos pues que entre ellos no interactúan. De acuerdo, entre ellos no interactúan. Entonces, entonces estas suposiciones que vamos a ver aquí, uno tiene que tener en cuenta siempre las suposiciones que se hacen, ¿no? Ahora, otro punto de partida para la teoría es que las moléculas se mueven, ¿cierto? Obedecen las leyes de movimiento de Newton, pero en conjunto se mueven de forma aleatoria. ¿Ok? Este de acá, por ejemplo, está basado en algo. O sea, cuando uno hace suposiciones, no las hace así porque quiere, ¿no? Especialmente aquí, ya hablando cuando uno hace pues física en investigación, ¿no es cierto? Tú haces una suposición, pero no la puedes hacer eh, así, por decir así, porque te da la gana, ¿no? No tienes que fundamentar el hecho. La teoría está basada en esto, ok, pero ¿por qué? Entonces, una sustancia, lógico pensar, ¿no es cierto?, que tiene pues una gran cantidad de moléculas, ¿no? Una gran cantidad de moléculas. Y la separación entre ellas es grande comparado con sus dimensiones. Eso es lo que ocurre en un gas. Y hay evidencia de ello, ¿no? En los gases, por ejemplo, cuando se han estudiado los gases. Ahora, la segunda suposición habla de que las moléculas se mueven. Yo te puedo decir, ok, pero uno nunca ha visto una molécula, ¿no es cierto? Uno nunca ha visto una molécula. ¿Cómo sabemos que la molécula se mueve? Si es que nunca hemos visto una, ¿no? Porque la segunda suposición me dice que la molécula está moviendo. Pero ¿qué evidencia hay de que una molécula se mueve? ¿Qué dicen? ¿Alguno de ustedes tiene alguna interpretación allí? Más o menos eh, entiende por dónde va el asunto. ¿Cómo uno interpreta que una molécula se está moviendo si nunca ha visto una? Entonces, señores, ustedes ahí tienen que leer bastante sobre algunas de esas consideraciones, ¿no? Cuando lean ustedes el modelo cinético, ustedes lo pueden encontrar en un libro de texto, pero aunque el libro de texto no está tan desarrollado. Se ha desarrollado, claro, todo el modelo, pero pues no ahonda en ello, ¿no? Y es lógico, estamos todavía en un curso de física general, pero siempre sería bueno que tú tengas ahí una información extra, ¿no? Entonces, ¿qué evidencia hay de que una molécula está moviendo? Entonces, aquí, por ejemplo, tú tienes que recurrir a ciertas observaciones, pero la única forma de darse cuenta de ello es son observaciones, no hay de otra, ¿no? La física es ciencia experimental. Tú debes haber escuchado, por ejemplo, de esto, ¿no? Has escuchado hablar del movimiento browniano. ¿Qué es el movimiento browniano? Cuando tienes, por ejemplo, un vaso de agua y colocas en el vaso de agua ciertos granos de polen, tú ves ahí que los granos de polen no están quietos, comienzan a moverse en forma de zigzag. Entonces, ¿por qué se mueven así? Entonces, como son tan pequeños, ¿no es cierto? Uno ve pues que lo que está haciendo que esos pequeños granos se muevan de esa manera aleatoria son justamente la media molécula de agua. Entonces, hay una evidencia de que la molécula está moviendo. Otro, por ejemplo, el efecto Tyndall. El efecto Tyndall, que ocurre entre gases, ¿no? Uno ahí llega a ver el movimiento de los gases, de la molécula de un gas, perdón, cuando lo somete pues, a ciertas circunstancias, ¿no? Eso lo vamos a desarrollar aquí, pero tú puedes ir leyendo sobre ello, el movimiento browniano y el efecto Tyndall.
Otra evidencia, una más cotidiana incluso, por el olor. Cuando tú tienes, por ejemplo, un spray, ¿no? Un spray, por ejemplo, de perfume o desodorante, tú lo colocas en un lugar de la casa, por ejemplo, y el olor se siente lejos, ¿no? Si estás en la misma habitación, una persona en el otro extremo de la habitación puede sentir el olor. ¿Cómo fue que algo que ocurrió en un lugar tiene efecto en otro lugar? Entonces, la única explicación ahí es que las moléculas del aire, ¿no es cierto?, transportan las moléculas pues, que salen del perfume las transportan, ¿no es cierto?, lo está moviendo y la lleva a otro lugar. Entonces, hay evidencia de ello. Y en esas evidencias se basa, pues, las bases del modelo con el que se va a trabajar. ¿Ya? Otra suposición, las moléculas interactúan solo mediante fuerzas de corto alcance durante las colisiones elásticas. Las moléculas del gas cuando están moviéndose no interactúan, ¿ya? No interactúan. Pero si es que lo van a hacer solamente en corto alcance, solamente en las colisiones, o sea, cuando chocan. Bueno, ahí tiene sentido. Cuando las moléculas chocan, se ejercen fuerzas, pero es de corto alcance, o sea, ahí no va a terminar. Una vez que las moléculas se separan del choque, ya dejan de interactuar. Y por último, que las moléculas chocan elásticamente con la pared del recipiente. Y aquí otra vez viene la suposición, ¿no? O el interrogante. ¿Por qué uno asume que los choques con la pared del recipiente van a ser colisiones elásticas? ¿Por qué elásticas? ¿Por qué no pueden ser inelásticas? ¿Por qué uno asume que los choques son elásticos? Bueno, y la teoría de esto usted ya lo ha visto en física 1. Y en física 1 ustedes han hecho choques o colisiones, ¿no es cierto? A ver, ¿qué se cumple en un choque elástico? Para empezar, Se conserva la energía. se conserva la energía, ¿no es cierto? Entonces, si se conserva la energía en el choque, ¿por qué es que uno asume eso? Entonces, vamos a la negación, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría si es que el choque con la pared del recipiente no fuera elástico? Supongamos que es inelástico. Entonces, si fuera inelástico, en cada choque se perdería energía. ¿Quién perdería energía? La molécula. La molécula cuando choca con el recipiente, si el choque fue inelástico, la molécula pierde energía. Y esa energía que pierde la molécula, ¿quién lo gana? En ese caso lo ganaría el cuerpo con el que chocó, o sea, la pared del recipiente, ¿no? La pared del recipiente absorbería la energía que pierde la molécula cuando chocó con él. Pero pues acá, ¿qué hice el primer supuesto? De que hay un número grande de moléculas. La cantidad de moléculas es enorme. No es solamente una molécula que choca con la pared del recipiente, ¿no? Son varias. Una gran cantidad. Estamos hablando de un factor, de un orden de magnitud de 10 a la 20 y algo, ¿no? O puede ser que más todavía. Entonces, cuando cada molécula choque con la pared del recipiente, estaría perdiendo energía y la pared del recipiente estaría absorbiendo esa energía. Entonces, a nivel ya macroscópico, ¿cómo se interpretaría de que la pared del recipiente está aumentando, está absorbiendo energía? Eso se interpretaría de que la pared del recipiente se calienta. Y de la nada, solamente porque la colisión que ocurre entre las moléculas y la pared del recipiente. Pero eso pues no pasa en la vida real, ¿no? Tú puedes tener un contenedor, por ejemplo, dejas gas adentro y tú no vas a ver que gradualmente la pared del recipiente del contenedor que contiene el gas se esté calentando. Eso no ocurre. Por eso es que te descarta esa opción. Por eso es que decimos que las moléculas tienen que chocar elásticamente con la pared del recipiente, porque de otro modo, pues la pared del recipiente absorbería calor y eventualmente se calentaría. Y es algo pues que en la vida real no sucede, ¿no? Entonces, ese viene a ser ahí la cuarta suposición que se hace, ¿no? Las moléculas hacen colisiones elásticas con la pared del recipiente. 5. El gas en cuestión es una sustancia pura. Todas sus moléculas son idénticas. Si hablamos pues de un gas, por ejemplo, de ese oxígeno, todas las moléculas van a ser iguales. Helio, todas iguales, ¿no? Y del mismo tipo, obviamente. Entonces dicen, con menudo imaginamos que un gas ideal consta de átomos individuales. Podemos suponer que el comportamiento de los gases moleculares se aproxima bastante de los gases ideales a bajas presiones. Entonces ahí se pueden hacer aproximaciones, ¿no? Aquí básicamente tenemos el gas ideal, que es en el cual vamos a hacer la teoría, pero ese comportamiento a veces, algunos gases también pueden aproximarse a ese comportamiento, ¿no? Algunos gases reales.
Por eso el éxito del modelo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Ahora, las rotaciones y vibraciones moleculares no tienen ningún efecto en promedio sobre el movimiento que induciremos aquí. Aquí vamos a considerar solamente la traslación. ¿Ya? Pues eso hay que colocar aquí bien claro, ¿no? Aquí consideramos solamente el movimiento de traslación de las moléculas. No vamos a considerar aquí la rotación o la vibración, que no es que no ocurra, no, se ocurre, se ocurre. Y de hecho, en un estudio más general, más profundo incluso, se tienen que considerar esas contribuciones, tanto de la rotación como la vibración. Eso ustedes lo van a ver más adelante, lo que van a física pura lo van a ver más adelante todavía, ya tal vez en los últimos ciclos cuando hagan pues, física atómica y molecular. Ya, ahí se estudia justamente todo acá, ¿no? La rotación, las vibraciones en un sistema. Pero aquí para el modelo cinético, y ese es un primer estudio todavía, ¿no? Esto todavía vamos a hacer aproximaciones y vamos a mostrar un resultado, pero pues que cuando tú lleves, por ejemplo, mecánica estadística, hagas un curso más profundo de esto, pues vas a verlo más a profundidad todavía. Entonces aquí consideramos que las moléculas se mueven, pero solamente se trasladan. ¿Ya? No consideramos la rotación de la molécula ni la vibración de la molécula. O sea, prácticamente consideramos que los cuerpos que tenemos aquí, que son las moléculas, se trasladan, estaríamos diciendo, pues en ese caso, que son partículas, claro, partículas, son objetos puntuales. ¿Ya? Eso es lo que hemos visto, ¿te acuerdas al inicio del curso, ¿no? Cuando hicimos cuerpo rígido, ahí antes de llegar al tema, hicimos una introducción. Dijimos que una partícula era aquel cuerpo que solamente se traslada, ¿no? Y que, bueno, dependiendo pues en algunas circunstancias, uno lo puede tomar como un punto, ¿no? Pero no viene por ahí el asunto, no es que una partícula sea un punto. Una partícula en general es cualquier cuerpo en el cual solamente se toma en cuenta su movimiento de traslación. Bueno, aquí en este caso, la molécula se considera como una partícula. Entonces se va a trasladar, ¿no? Y la puedo considerar también como puntual por el hecho de que no va a rotar, o digamos, en todo caso, yo no voy a considerar su rotación ni su vibración. Y además también, ¿por qué? Porque la distancia que separa a las moléculas entre ellas es muy grande. Así que puedo considerarla como un punto, ¿no? Puedo considerarla como una molécula, un objeto puntual, el cual solamente se traslada. Bien, bueno, empezamos entonces ya con el mueble en sí, ¿no? Lo que es la interpretación molecular de la presión. El objetivo es encontrar una expresión para N, no para la presión, perdón, para la presión de N moléculas en un recipiente que tiene volumen B, ¿no? Pero en términos de las cantidades microscópicas. Entonces, para eso nosotros consideramos aquí un tubo, ¿no? Un cubo, perdón, un cubo, el cual tenga pues este D, ¿no? Su arista sea D. Y aquí dentro de ese cubo tenemos una molécula de masa M, que se mueve con una velocidad, ¿no? Este BI es la velocidad que tiene la molécula. Recuerda que la molécula se mueve al azar. Por eso dijimos, ¿qué significa que el movimiento sea aleatorio? Un movimiento aleatorio te está diciendo de que eh, la molécula se puede mover en cualquier dirección del espacio con la misma probabilidad. ¿Ya? Eso sería un movimiento aleatorio. La molécula puede moverse, por ejemplo, en esta dirección, en la dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z, o en esta dirección, o en la que ella quisiera, con la misma probabilidad. No va a haber una dirección preferencial de movimiento. ¿Ya? Eso quiere decir aleatoriedad. Así que, por ejemplo, si la molécula se mueve así, igual de probable es que la molécula se mueva en dirección contraria. Si la molécula se mueve en el eje X, es igual de probable que la molécula se mueva también en el eje menos X. ¿Ok? Eso quiere decir que la molécula que su movimiento sea aleatorio. No hay una dirección preferencial de movimiento. Todos son igualmente probables. Pero yo no sé, no sé cuál. Imagínate que la molécula llega, choca con otra molécula y después del choque de la molécula, pues la velocidad puede ser cualquiera. Y cualquiera en cualquier dirección y con la misma probabilidad. Entonces, aquí tenemos una molécula, por ejemplo, yo supongo que la molécula va para allá, ¿no? Es una suposición. Entonces, esta molécula tiene una componente de velocidad. Aquí estoy descomponiendo la componente de velocidad en el eje X. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a centrarme a trabajar en el eje X. Entonces, la molécula llega y su componente de velocidad en ese eje es el de acá. ¿Ya?
Ahora, ¿qué pasa cuando la molécula choca con la pared recipiente? Entonces, una suposición fue que el choque era elástico. Entonces, vamos a suponer, mira, que la molécula viene así, esta es su velocidad, aquí descompuesto su velocidad, llega y choca con la pared recipiente. Entonces, cuando choca, cuando rebota, ¿no es cierto? La componente de la velocidad en la cual ocurrió el choque debe mantener su magnitud, porque el choque es elástico. Entonces, acá, de aquí fue Bx, aquí se invierte, ¿no? Menos Bx. ¿Está bien? La componente vertical no le pasa nada, ¿por qué? Porque ahí no estudia el choque, pues, ¿no? Ahí no estudia el choque, ahí no sé, digamos, la variación de la cantidad de movimiento queda como está. Esta componente de velocidad no experimentó choque. El choque fue acá, el choque frontal fue entre esta componente y esta componente, ¿no? Antes del choque, después del choque. Así que esta queda como estaba, no le pasó nada. Entonces, ya que este de aquí, en magnitud, coincide con el de acá, ya que el choque es elástico, la velocidad como tal tiene pues la misma magnitud antes y después del choque. ¿Te das cuenta? Como la velocidad tiene la misma magnitud, la energía cinética es la misma antes y después del choque. Ahí se evidencia que la energía cinética se conserva. Ahora, dice por acá, ¿no? Cuando la molécula choca con la pared de esta pared, su componente de velocidad perpendicular a la pared se invierte. Se invierte, porque la masa de la pared, pues obviamente es mucho mayor que la masa de la molécula, ¿no? O sea, ni siquiera lo mueve a esto, ¿no? La molécula que hace es invierte su dirección de movimiento. Entonces vamos a calcular aquí la cantidad de movimiento, ¿no? La cantidad de movimiento de la molécula antes de la colisión, ¿cuánto era? Hay que colocarlo por acá. La cantidad de movimiento, ¿no es cierto? Antes de la colisión, como vector, es la masa de la molécula, vamos a llamarle m, por la velocidad Vx en la dirección y. Esta es la cantidad de movimiento antes del choque. O si quieres, puedes poner aquí, así, ¿no? Antes del choque. Y esta es la cantidad de movimiento después del choque. Sería menos la masa, la velocidad tiene el mismo módulo, Bxi, y aquí sería entonces con y también, ¿no? Indicando pues que ahora cambió de orientación, ¿no? Ahora está yendo a la izquierda, aquí va a la derecha, aquí va a la izquierda. Entonces lo que voy a calcular aquí es el cambio en la cantidad de movimiento de la molécula, pero ojo solamente en el componente X, ¿no? Recuerda que la molécula está en el espacio, está aquí. Entonces, esa molécula tiene, en principio, tiene componentes de velocidad en los tres ejes. Bueno, aquí yo me estoy centrando solamente en el eje X, nada más. O sea, solamente me centro en el eje X. No es que el otro no esté, están, pero solamente me concentro en el eje X. El análisis para los otros ejes se realiza de manera similar, así que luego generalizamos. Entonces, de aquí yo digo, la variación de la cantidad de movimiento en el eje X sería la cantidad de movimiento final, que es este, menos la cantidad de movimiento inicial, que es este. Eso no tiene ahí menos dos veces m por la bx, ¿no? M por bx en módulo. Aunque acá me parece por el texto que ella está considerando la cantidad vectorial, ¿no? O sea, no le coloca el signo, pero no le está colocando el unitario. O sea, me parece que ella está considerando a este como una cantidad vectorial. Ahora, estas dos moléculas obedecen a leyes de Newton, ¿no? Ese fue el supuesto 2. Entonces, como la molécula está obedeciendo a las leyes de Newton, podemos aplicar aquí el teorema del impulso y cantidad de movimiento. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Tú sabes que el impulso, perdón, la fuerza sobre una molécula, pues viene a ser, esta expresión de dónde llega, esta expresión llega pues del impulso justamente, ¿no? Porque fuerza por delta de t es impulso de esa fuerza. El impulso de la fuerza es la fuerza que está aplicándose por el intervalo de tiempo en el cual dura el evento, en el cual se aplica esa fuerza, ¿no? Y el evento en el cual estamos estudiando aquí es el choque de la molécula con la pared recipiente. Así que aquí tiene que ser la fuerza ¿qué fuerza? La fuerza que la pared recipiente le ejerce a la molécula. Esa fuerza dividido por, o multiplicado, perdón, por el tiempo de colisión, o sea, el tiempo que dura el choque. Ese producto me da el impulso de la fuerza F, que la pared le ejerce a la molécula. Pero esa fuerza, perdón, en general, ese impulso, tú sabes que es la integral, ¿no? O sea, aquí hay que integrar en general F por delta de t, de 0 hasta el tiempo de la colisión. O sea, es como los pequeños instantes, ¿no? En los pequeños instantes en los cuales ocurre el choque. Entonces, bueno, eso pasa a multiplicar, como te decía,
la fuerza, ¿no?, que se aplica sobre la molécula en particular, que le ejerce la pared por el tiempo que hubo de choque, viene a ser la variación de la cantidad de movimiento, que ya hemos visto que es menos 2 mvx. Velocidad, componente de la velocidad en el eje X. Entonces, eso es lo que te decía, ¿no? Es de la componente X de la fuerza promedio que la pared le ejerce a la molécula, ¿no? Y T el tiempo de colisión. Ahora, para que la molécula, mira, haga otra colisión con la misma pared, después de que chocó, ¿no es cierto? Porque después de que choca, rebota, ¿no? Lo que ha pasado aquí es que la molécula se ha ido rebotando. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Para que la molécula haga otra colisión con la misma pared, después de esta primera colisión, ¿qué distancia debe viajar? Imagínate que llegó por acá la molécula, chocó con la pared y luego rebota. Para que vuelva a chocar con la pared, ¿qué distancia debe viajar? ¿Te das cuenta ahí del gráfico? Debe irse así, ¿no? Rebotó. Para que vuelva a chocar con esta pared, pues obviamente tiene que haber seguido, ¿no? Tiene que haber seguido hacia la otra pared, chocar allá y luego rebotar para que otra vez regrese. Entonces, la distancia que debería viajar esa molécula para que choque otra vez acá sería 2D, porque va una D para ir al otro extremo y luego regresar. ¿No es cierto? Ir y regresar. Son 2D, para que vuelva a ocurrir otro choque. Entonces, por lo tanto, el intervalo de tiempo entre las dos colisiones para el mismo muro, para la misma pared, ¿no es cierto?, sería este, ¿no? 2 veces D entre la velocidad de la molécula. En X, por si acaso, estoy proyectando el movimiento en el eje X, nada más. ¿Ya? Entonces, decimos, ¿no?, la fuerza que causa el cambio en el momento de la molécula en la colisión con la pared ocurre solamente durante la colisión. Esta fuerza F que has visto acá, esa fuerza solamente va a ocurrir en la colisión, nada más. Una vez que la molécula pierde contacto con la pared, ya no siente esa fuerza, ¿no? Entonces decimos, ¿no?, sin embargo, podemos promediar la fuerza durante el intervalo de tiempo para que la molécula se mueva a través del cubo y regrese, ¿ya? Entonces promediamos la fuerza. Aquí son pues varias moléculas, así que tiene sentido pues hablar de promedio, ¿no? Cuando una cantidad cambia, es que es continuamente variable, eh, y tienes una gran cantidad de partículas involucradas, lo que es recomendable es tomar promedio. ¿Ya? Entonces, decimos, ¿no? Ese es el tema del impulso y cantidad de movimiento. ¿Está bien? Ya este F ya lo conocemos, ya sabemos cuál es. Ya, a ver, ¿qué dice? Ya está. Entonces decimos, ¿no? Debido a que ocurre exactamente una colisión para cada intervalo de tiempo, esta es también la fuerza promedio a largo plazo sobre la molécula. El intervalo de tiempo largo que contiene cualquier número de múltiplo de delta de t. ¿Ya? Esta ecuación y la anterior nos permiten expresar la componente X de la fuerza promedio a largo plazo ejercida por la pared sobre la molécula. Entonces, miren, esta fuerza la ejerce la pared sobre la molécula, ¿no? Y tenemos que esa fuerza por delta de t me da la variación de la cantidad de movimiento, lo cual ya hemos calculado, que tiene esta expresión. Pero ese delta de t, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Ese delta de t, aquí se ha considerado como esta expresión, 2D entre Bx, que es el tiempo en el cual la molécula choca, ¿no? Se va y vuelve a chocar con la pared de nuevo. Ese es el delta de t. Entonces, el tiempo en el cual ocurre un choque y el tiempo del cual, una vez que ocurrió un choque, el tiempo que debe pasar para que vuelva a pasar el siguiente choque, es ese otra vez, ¿no? Es por eso que el delta de t aquí se está colocando de esta manera. 2D, y aquí arriba, bueno, es 2D entre Bx, ¿no? Pero cuando vas a Bx a multiplicar, queda cuadrado. Se elimina el 2 y me queda esto. Ahora, según la tercera ley de Newton, la componente X promedio de la fuerza ejercida por la molécula sobre la pared es igual a magnitud y opuesta en dirección. Esa es la fuerza que la pared le ejerce a la molécula, ¿no es cierto? Ese ha sido nuestro análisis. Y hemos encontrado que esa fuerza en promedio, esta raya arriba significa que está en promedio, tiene esta expresión, ¿no? Pero ahora, ¿cuál sería la fuerza que la molécula le ejerce a la pared? Sino que por la tercera ley de Newton sería la misma magnitud, pero en sentido contrario, con signo contrario. Por eso que sale esto, ¿no? M, Bx, a cuadrado sobre D.
Entonces, la fuerza promedio total, porque no es para una molécula nada más, ¿no? Si yo quiero la fuerza que todas las moléculas le ejercen a la pared, eso lo voy a hacer calculando la suma de fuerzas promedio ejercida por cada molécula individual. Entonces, tiene que sumar la fuerza promedio total sobre la pared, sería todo esto, la sumatoria de I a N de todo esto, ¿no es cierto? Estoy sumando todo esto que ves acá. Y 1 a la N de Bx y cuadrado. Esos son constantes. M es la masa de la molécula. Y D es la distancia del cubo, ¿no? La arista del cubo. Son cantidades fijas. Pero lo que estoy encontrando aquí es que la fuerza promedio sobre la pared, mira, depende de esto de acá. La suma de los cuadrados de la componente X de la velocidad. Desde aquí hemos factorizado la longitud de la caja y la masa, ¿no? Ahora, el problema me dice que el supuesto 5, ¿no? De la teoría me dice que todas las moléculas son iguales. ¿No es cierto? Entonces, como todas las moléculas son iguales, pues todas las moléculas tienen la misma masa. Así que por eso que lo quito. O sea, la masa de la molécula 1 va a ser igual a la masa de la molécula 2, igual a la masa de la molécula 3, y así sucesivamente. Se puede factorizar la masa de todos ellos, ¿no? Y el D, pues, es fijo. Así que todo se concentra aquí en la velocidad. Miren. Esa es la fuerza promedio que sube la pared. Y mira, ya encontré una relación entre la fuerza promedio que siente la pared con la velocidad de las moléculas. Entonces decimos, ¿no? Para un pequeño número de moléculas, la fuerza real sobre la pared variaría con el tiempo, ¿no? Sería distinto de cero durante el corto intervalo de tiempo de una colisión de una molécula contra la pared y cero cuando ninguna molécula choca contra la pared. Si tuvieras pocas moléculas, esa fuerza no sería constante, digamos, ¿no? Porque si son poquitas moléculas, cuando ocurre un choque, ¿no es cierto? Esa molécula se va y puede demorar bastante en regresar, ¿no? Puede que llegue un momento en el cual ninguna molécula esté chocando contra la pared. Pero si tenemos un gran número de moléculas, que es justamente uno de los supuestos de la teoría, eh, y tú sabes que al decir gran número de moléculas se refiere a grandes cantidades, ¿no? O sea, varias veces el número de Avogadro. Entonces, esas variaciones de fuerza se suavizan. O sea, debido a que tenemos una gran cantidad de moléculas, siempre va a haber moléculas chocando contra la pared recipiente. ¿No es cierto? Siempre. Entonces, esa fuerza la puedo considerar constante. Entonces, esa fuerza que la puedo considerar constante debido a las colisiones moleculares sería justamente la que acabamos de ver. M entre D por la suma de Bx al cuadrado. ¿Ya? La puedo considerar así. Porque tenemos una gran cantidad de moléculas, ¿no? Gran cantidad de moléculas, que ha sido justamente una de las bases de la teoría. Entonces, miren, esto que ves acá es la fuerza. Si yo quiero la fuerza promedio, como ha sido el caso, no sé, la fuerza promedio, tengo que promediar esto. Porque esta velocidad yo no la conozco. ¿Ok? Eso no la conozco. Entonces, de acá nomás, mira, ve, yo digo, ¿no? El valor promedio del cuadrado de la componente de la velocidad sería esto. Cuando tú sumas todas las moléculas al cuadrado, ¿no? Y lo divides entre el número de moléculas, solo que tendrías ahí por definición de promedio, el promedio de los cuadrados de la molécula. Pero en la componente X. Solamente en la componente X. Entonces, la fuerza total sobre la pared la puedo escribir así, M sobre D. Este pasa a multiplicar y todo lo que apareció acá, fíjate, todo lo que aparece acá, que era la suma de los cuadrados de la velocidad, ¿no es cierto? En el eje, todas proyectadas en el eje X de todas las moléculas, la puedo escribir como N, que es el número de moléculas, por el promedio de esta cantidad, que es B cuadrado, X al cuadrado. Cuando digo promedio, ya estoy hablando de una cantidad más general, ¿no? Si ya no de cada molécula, sino ya en promedio. Promedio quiere decir de todas las moléculas, ¿no? Las componentes de la velocidad que hay que separar de todas las moléculas. Entonces decimos, para una molécula, la relación entre el cuadrado de su velocidad y los cuadrados de los componentes de la velocidad sería esta, ¿no? Porque una molécula solita, te dije que tiene las tres componentes. O sea, aquí yo no puedo restringir que la molécula se mover solamente en el eje X. El análisis lo he hecho, ¿no? Solamente con la componente del eje X. Así como he hecho todo el análisis con la componente del eje X, pude haberlo hecho con el eje Y o con el eje Z. Y de hecho ocurre lo mismo para cada eje, ¿no es cierto? Entonces la velocidad de la molécula como tal, o sea, la velocidad total, al cuadrado, pues es la suma de los cuadrados de todos sus componentes. Entonces, el valor promedio de B cuadrado para toda la molécula del contenedor está relacionado con estos valores, ¿no? De acuerdo a esta expresión. Si yo promedio el B cuadrado, pues tengo que promediar en cada eje. La velocidad al cuadrado en cada eje tiene que estar promediado. Y aquí, jóvenes, es donde entra la aleatoriedad.
¿no? Aquí donde entra la aleatoriedad del movimiento. Hemos dicho que el movimiento es completamente aleatorio. Entonces, la probabilidad de que la molécula se vaya en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, tiene que ser la misma, ¿no es cierto? No, la molécula no elige irse preferencialmente hacia un eje. Todas las direcciones de movimiento son igualmente probables. Entonces, cuando hacemos el promedio de velocidades, estos promedios deben ser iguales entre sí. ¿De acuerdo? Tienen que ser iguales entre sí. Porque es igualmente probable que vaya al eje Z, igualmente probable que vaya al eje Y, o igualmente probable que vaya por el eje X. Entonces, como todos esos tres tienen el mismo valor de probabilidad, ¿no es cierto? En promedio esas velocidades van a ser las mismas. Usando ese hecho, entonces, como aquí todo el análisis yo lo he hecho proyectado al eje X, yo me quedo solamente con esto, ¿no? Digo, el promedio de b cuadrado, mira, sería 3 veces el promedio de bx al cuadrado. ¿Ya? Porque este promedio va a ser igual a este y este promedio va a ser igual a este. Entonces lo igualo todo al x. Me quedaría así. Y aquí despejo entonces, mira, ve, el de x, porque aquí yo digo, el promedio, ¿no? El promedio de bx al cuadrado sería el promedio de la velocidad al cuadrado de la molécula, ya total, ¿no? Sobre 3. Entonces, cuando reemplazamos eso en la fuerza, mira el ecuación 1. La fuerza hasta ahorita quedó así. Acá, m sobre d por n por el promedio de la velocidad en el eje x al cuadrado, la componente x al cuadrado. Pero esto de acá lo acabo de calcular ahora, mira. Ya en función, ya en función de la velocidad total de la partícula, de las moléculas. Que me queda así. La fuerza total sería m sobre 3, ¿no es cierto? Por m entre d, b cuadrado. Ha habido un reordenamiento pequeño ahí, ¿no? Porque era m sobre d, ¿no? Y n estaba por acá adentro. Pues lo saco al n, el 3 lo saco también para afuera, y dentro me queda m b cuadrado sobre d. Entonces, mira, ya tengo la fuerza sobre la pared del recipiente, que está en función solamente al promedio al cuadrado, ¿no? Al promedio de la velocidad al cuadrado. Entonces, cuando tú ves aquí promedio, estamos hablando de todas las moléculas, ¿ok? De toda la molécula ya del recipiente. Ahora, usamos esta expresión para encontrar la presión. Ahora sí ya puedo encontrar la presión, porque ya tengo la fuerza. Si esta fuerza, que es la fuerza que siente la pared, ¿no es cierto?, lo divido entre el área de la pared, ya tengo la presión. La presión sería fuerza entre área. Entonces aquí fuerza entre área, después el área de la pared, la cual, acá está, mira, ve, esta es la pared del recipiente. Acá está, no, esta es la pared del recipiente. Estamos hablando de toda la pared, porque ya estamos hablando aquí de todas las moléculas en total. Entonces, si esta fuerza yo la divido entre el área, que es de cuadrado, tengo la presión sobre esa pared. Entonces, la presión sobre la pared sería F entre D cuadrado. Pero el F ya lo tengo, ¿no? Sería aquí un tercio, ¿no? Por N entre D cubo por MB cuadrado. Porque acuérdate que acá era D. Aquí era solamente D. Y eso es D. Si esto lo divido entre D cuadrado, el D cuadrado pasa a multiplicar acá. Y eso daría D cubo. Y todo se mantiene, ¿no? MB cuadrado. ¿Está bien? Acá queda un tercio, mira, un tercio. ¿Y quién sería D cubo? Si estamos hablando de un cubo que tiene arista D cubo sería su volumen. Entonces la presión me quedaría un tercio de N sobre B por MB cuadrado. Y aprovechando esto, mira, ve, multiplico por 2 y divido entre 2. Para que me quede 2 tercios de N sobre B y aquí me queda un medio de MB cuadrado. Y esto de acá ya lo conoces, ¿no? ¿Quién viene a hacer eso que está aquí? Esa sería la energía cinética de la molécula. En promedio también, o sea, sería el promedio de energía cinética para todas las moléculas, ¿no? Cuando digo todas las moléculas me refiero a que sería el valor promedio para cualquier molécula que tú tomes, ¿no? O sea, agarra una molécula y el valor promedio de energía que tenga sería este. Por eso dice aquí, este resultado indica que la presión de un gas es proporcional al número de moléculas por unidad de volumen. Ahí está, ¿ves? Es proporcional al número de moléculas por unidad de volumen y a la energía cinética de relación por promedio de las moléculas. ¿Ok? Ese es el modelo simplificado del gas ideal. Y aquí ya vemos que relaciona energía cinética de molécula, que es una cantidad microscópica, con la presión en la pared del recipiente, que es una cantidad macroscópica. Entonces ahí vemos justamente el desarrollo de la teoría, ¿no? Mejor, vamos a dejarlo por aquí ya. Y a lo que viene ahora es hacer interpretación molecular, y eso ya lo vemos en la clase que viene para completar esta parte. ¿Eh? Bien, vamos a pasar la asistencia rápidamente, ¿ya? Agüero Ventura,
Presente. Ok, Alcaraz Colca, Presente. Ataucusi Salazar, Presente. Bartolo Tamaris, Cáceres Aguirre, Presente. Campos Robles, Carhuachuco Mogollón, Castillón Azaña, Guevara Rengifo, Guzmán Carrasco, Huerta Mercedes, Jiménez Hurtado, Presente, profesor. Lévano Apari, Mendoza Gallegos, Meneses Palomino, Presente. Mesa Chigne, Munive Roca, Borrego Torrejón, Presente. Perales Sánchez, Quirós Flores, Quispe Cruz, Ramírez Camargo, Ramírez Risco, Presente, profesor. Ramírez Risco, ¿no? Ok, Ramírez Risco. ok. Silvestre Jara, ok. Suárez Flores, Suárez presente, profesor. ok. Valencia Casanova, Vallejo Canchaya, Presente, profe. ok. Varillas Palomino, Pega Mesa, ok. Vilela Zulca, Presente. ok. Villanueva Orellana, Zárate Velázquez, ok.